Cordial saludo. Bienvenidos a un nuevo panel. El tema de hoy será el exterminio de la Unión Patriótica. Tenemos como invitados especiales a Catalina López, María Fernanda Cadena, Laura Reina y Juan Diego Romero. Y quien les habla, Valentina Ospina. Bueno, partimos de un contexto en el que para la época no teníamos diversidad política. Entonces nos situamos en el Frente Nacional en 1957, en donde el Partido Liberal y el Conservador llegan a un acuerdo de alternarse la presidencia. Am, y es aquí donde la Unión Patriótica llega a ser la diferencia. Entonces, empecemos con Catalina. ¿Cómo surge el partido político de la Unión Patriótica? El micrófono, Catalina. Listo, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Listo. Entonces, bueno, la Unión Patriótica fue un partido político que surgió a nivel nacional como resultado del acuerdo de paz para la salida negociada del conflicto armado entre el Estado y los grupos insurgentes. En 1984, Belisario Betancur, que era el presidente pues, de aquella época, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia firmaron el acuerdo de cese al fuego, tregua y paz en la Uribe Meta. En este acuerdo se abrió la posibilidad de que se organizaran política, social y económicamente. Un ejemplo de esto, pues, es que podían participar en cargos públicos y ser activistas. En 1985 se oficializó la Unión Patriótica, ya que en el año anterior, pues, este proyecto se había presentado al Congreso de la República, las instituciones estatales, los políticos y algunos delegados económicos. Ok. ¿Podrías decirnos quiénes respaldaban este partido político? Disculpa, ¿me puedes repetir? Para este entonces, ¿quiénes respaldaban a este partido político? Vale, pues eran muchos, la verdad, pero entre esos se encuentran los exintegrantes de las FARC, los sindicalistas, activistas, estudiantes, artistas e intelectuales. Ok, muchas gracias, Catalina. Vale. Juan, ¿nos podrías decir en qué radica el poder de este partido político? Vale. Principalmente el poder del partido político surge como la unión de varios grupos marginados, porque no solamente fue a partir del diálogo de paz con las FARC o las guerrillas que en su momento hicieron parte del diálogo, que ya pues incluso hablando de este tema del diálogo era ya un avance en la época, pues ya que habíamos pasado por mucha violencia años previos incluso al tratado. Entonces lo que básicamente aumenta el poder o digamos que radica el poder del movimiento político o el partido político de la Unión Patriótica es cómo recoge esas masas que habían sido, digámoslo, marginadas por la violencia. También, como lo había dicho Catalina, no solamente recoge a parte de las tanto víctimas como partícipes del conflicto armado, sino también como grupos de indígenas, grupos de personas que son alejadas de las grandes ciudades, personas del campo, y como que les da cierto apoyo, siendo un partido también apoyado por partidos como el comunista y como partidos también tradicionales, que también sorprendió mucho eso, de que fuera apoyado por partidos o por partes de partidos tradicionales. Y pues sí, ese de ahí radica su poder. Ok, gracias. Al hablar de apariciones políticas, ¿qué ejemplos podemos evidenciar a partir de la creación de la Unión Patriótica? Pues los ejemplos que podemos evidenciar es cómo surge en 1985, como ya habíamos dicho anteriormente, y 4 meses después, el 9 de marzo de 1986, se logra posicionar en el escenario político electoral en Colombia. Primero, fueron escogidos 15 congresistas al Senado y la Cámara de Representantes, 18 diputados, 335 concejales y el nombramiento de 23 alcaldes municipales. Gracias, Juan.
María, ¿vale? ¿nos podrías explicar qué impacto tuvo en la época de los ochentas la aparición de este nuevo partido político? Buenos días a todos. Hay que precisar que el surgimiento de la Unión Patriótica fue un sentir social. Como ya lo han hablado mis compañeros, fue algo hermoso que se dio en la época, un pacto de paz, algo que mostraba la paz. Este surgimiento representaba una colectividad inmensa, a minorías, pero pues que en fin, que representaban muchas personas. El impacto que tuvo el surgimiento de la Unión Patriótica para las primeras elecciones del 86 fue impresionante, porque se sintió en la política. Lo que causó que grupos contradictorios a estos lo vieran mal. Estábamos hablando que en la época de los 80 y 90 fue una época histórica de conflictos, de guerra. Estamos hablando que estaba en el marco del narcotráfico, del paramilitarismo y de la corrupción política. Personas como los Castaño o Pablo Escobar influyeron mucho en las muertes que estaban, pues que surgieron de la Unión Patriótica. Pero también hay que ver que gubernamentalmente también estuvo implicado. Una cosa puede ser como la del gas, que mató, que bueno, que estuvo implicada y está implicada y en proceso por la muerte de Juan Díaz, que era un militante conocido de la Unión Patriótica. Lo que causó María que la Unión Fernanda, Patriótica... discúlpame, ¿tienes algún conocimiento acerca de otros mandatarios de este partido político que hayan sido asesinados? Claro, está el candidato presidencial Pardo Leal, que es uno de los cuatro del magnicidio de las elecciones del 90, y está Bernardo Jaramillo. A los dos los matan el paramilitarismo. Bueno, son las hipótesis que se tienen del paramilitarismo. Muchas gracias, María Fernanda. ¿Vale? Laura, hablando acerca de las víctimas, ¿nos podrías dar un recuento de cuántas víctimas fue que dejó este exterminio o genocidio hacia este partido político? Sí, claro, mira, la victimización de los miembros de la Unión Patriótica o Caso 06 de la Jurisdicción Especial para la Paz consideró informes presentados por la Secretaría Ejecutiva, la Fiscalía General de la Nación, por el Centro de Memoria Histórica y por la Corporación Reiniciar. También estudió las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la sala hizo el reconocimiento e identificó a los miembros de la Unión Patriótica que fueron víctimas de hechos que atentaron no solo contra su derecho a la vida, sino también contra su derecho a la libertad, a la seguridad e integridad física, sexual y psicológica, entre otras violaciones a los derechos humanos. Distintas hipótesis aseguran que agentes del Estado, miembros de la fuerza pública y paramilitares fueron los responsables de todos estos hechos. Y la sala también reconoció que las víctimas eran más que todo líderes, dirigentes, activistas y campesinos. También hicieron como un conteo de víctimas únicas por tipo de hecho y entre ellas está por homicidio hubieron 4.521 víctimas, por desplazamiento fueron 2.217, por desaparición fueron 1.025, por amenazas fueron 811, por atentado fueron 379, por detención arbitraria fueron 248, por tortura fueron 229, por secuestro fueron 90 y por abuso sexual fueron 2. Dentro de todas estas víctimas, 1.195 eran militantes de la Unión Patriótica y 538 no eran miembros de la Unión Patriótica, sino eran como familiares y pues amigos de los militantes. Muchas gracias. Sin duda una aberración. ¿Tienes entendido en qué partes del territorio del país ocurrieron todos estos hechos? Sí, el estudio de la sala determinó que pues las regiones más afectadas fueron Arairí, Guayavero, Magdalena Medio, Urabá, Dinamarca, Sumapaz y Tolima.
Y a nivel departamental, el departamento pues con más violencia fue Antioquia con el 33,2%. De hecho, en este departamento se presentó la masacre de Segovia, que dejó un saldo de 46 asesinados y 50 heridos, entre niños, adultos mayores, mujeres, hombres. Y pues esto se realizó con el fin de eliminar a los militantes de la Unión Patriótica que habían ganado las elecciones del 88. Seguido de Antioquia, siguió Meta con el 15,4, Santander con el 6,6, Tolima con el 8,2 y Cundinamarca con el 5,3. Vale, muchas gracias, Laura. Ya para concluir, porque nos queda poco tiempo, entonces, ¿ustedes consideran acertada la lucha de este partido político? Escucho sus opiniones. Sí, yo pienso que la Unión Patriótica fue como un mecanismo para que los guerrilleros y estas personas pudieran surgir a la vida política, pero pues el miedo de los políticos contradictorios y algunos sectores económicos hizo que el Estado hiciera estas acciones de lesa humanidad que no tenía. Muchas gracias, Laura. Bueno, ya para finalizar, porque ya el tiempo se acabó, sin duda, todo este partido político buscaba un cambio significativo para el país, para acabar las guerras, ser un país más igual, y sin fin de cosas más que dejaremos para otro día. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien, espero que les haya gustado el panel y no más. Gracias. Ah.